La bruma de la madrugada se deslizaba lentamente sobre las aguas del río Grijalba, cubriendo el paisaje con un velo de misterio. El canto de los grillos apenas se escuchaba por encima del murmullo suave de la corriente. A orillas del río, entre la maleza húmeda y las piedras musgosas, se movía algo. Catalina, una mujer de edad avanzada y piel curtida por el sol, se detuvo en seco cuando notó el leve quejido. Venía todos los días a esa hora para recoger agua, pero aquella mañana no era como las otras. Su mirada se clavó en un bulto envuelto en mantas empapadas, apenas visible entre unas ramas. Dejó caer su cántaro. «Virgen Santísima», susurró, corriendo hacia lo que creía imposible. Allí, temblando, con la piel enrojecida por el frío y los labios morados, estaba un recién nacido. Tenía los ojos cerrados, pero respiraba. Catalina lo alzó con cuidado, notando que su cuerpo estaba envuelto en una tela de lino fino, bordada con hilos dorados. Entre sus pequeños dedos colgaba un amuleto reluciente, una medalla de oro con una M grabada con elegancia. No había duda. Ese bebé no era de aquel pueblo. «Jesús, Jesús, hijo, ven pronto», gritó Catalina al entrar en su humilde vivienda de adobe y tejas agrietadas. Jesús salió descalzo de la habitación, los ojos aún somnolientos. «¿Qué pasa, abuela?» Cuando vio al bebé en los brazos de Catalina, su expresión cambió de golpe. Lo tomó con delicadeza y lo envolvió en una cobija seca. «¿De dónde salió?» «Del río». Como si Dios me lo hubiera puesto en el camino. Jesús se quedó en silencio, mirando al pequeño. Sentía su corazón golpear con fuerza en el pecho. Su vida, hasta ese instante marcada por la rutina del campo y los días de pesca, acababa de cambiar. Lo supo en el momento en que el niño abrió los ojos y lo miró. En el pueblo, la noticia se esparció como pólvora. Algunos decían que era un regalo divino. Otros que traería desgracia. Pero Jesús, con apenas 17 años, no prestaba atención a los rumores. Ya había decidido, cuidaría de aquel bebé, pasara lo que pasara. «Le voy a llamar Nico», dijo una noche, mientras lo arrullaba bajo el débil resplandor de una vela. Catalina, sentada a su lado, lo miraba con ternura, aunque en sus ojos brillaba una sombra de preocupación. «Hijo, criar a un niño no es cosa sencilla, y menos cuando no es tuyo». Jesús bajó la mirada, pero su voz fue firme. «Entonces será mío desde ahora. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal para no perder ni un solo capítulo. Lo que está por venir te va a estremecer». Jesús guardó el amuleto del bebé con cuidado. Algo en ese objeto le decía que había una historia detrás. Una historia oscura, tal vez peligrosa, pero por ahora lo único que importaba era que Nico estaba vivo. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente el techo de lámina, Jesús se acostó junto a la cuna improvisada. No sabía de dónde había venido ese niño, ni qué destino los esperaba, pero en su pecho ardía una certeza: jamás lo dejaría solo. Y así, en el silencio húmedo de la selva chiapaneca, nacía un vínculo que cambiaría la vida de todos. La mañana siguiente al hallazgo del bebé, el pueblo entero de San Pedro del Río parecía haber despertado antes de tiempo. Desde la tiendita de Doña Luz hasta la fila de mujeres en el molino, todos murmuraban lo mismo: Jesús encontró un niño en el río y lo está criando como suyo. Jesús caminaba con Nico envuelto en un rebozo apretado contra su pecho. El niño dormía tranquilo, ajeno a las miradas que lo seguían por cada calle de tierra. «Ese bebé no es de por aquí», decían algunos viejos desde la banca de la plaza. «Tiene cara de rico, con esa piel tan blanca», respondía otro. Jesús apretaba los dientes. No le gustaba ser el centro de atención, y menos por algo que no entendía del todo. Sabía que tarde o temprano vendrían a buscarlo, pero aún no sabía quién ni por qué. Esa noche, al llegar a casa, Catalina lo esperaba con expresión tensa. Pasó el padre Marcelo. Preguntó por el niño, dijo sin rodeos. Jesús se sentó junto al fuego. Nico lloraba un poco, hambriento. «¿Qué le dijiste?» «Que no sabíamos nada, que seguro fue un rumor más del pueblo».
Jesús asintió. Catalina lo observó en silencio mientras preparaba una mamila improvisada con leche de cabra. ¿Y qué vas a hacer cuando ya no tengamos con qué alimentarlo? Jesús bajó la mirada. Había vendido su caña de pescar y algunos gallos para comprar lo necesario, pero eso no duraría mucho. Se sentía atrapado entre el amor que crecía por Nico y la realidad dura de su pobreza. Buscaré trabajo, aunque sea de albañil, pero a Nico no lo dejó. 2 días después, mientras Jesús cargaba leña detrás de la escuela del pueblo, escuchó una voz dulce que no reconoció. Dicen que salvaste un ángel del río. Se giró. Una joven de unos 20 años, de cabello negro recogido en una trenza larga, lo miraba con una sonrisa discreta. Llevaba una bata blanca y un estetoscopio colgado al cuello. ¿Tú quién eres?, preguntó Jesús desconfiado. Soy María, enfermera. Vine de Villaflores a cubrir una plaza en la clínica rural. Escuché del bebé y quiero ayudarte. Jesús la observó con recelo. ¿Y por qué querrías ayudarme? Ni me conoces, porque vi morir muchos bebés por falta de amor, no por falta de medicina, y tú lo estás cuidando como si fuera tuyo. Jesús no supo qué responder. Había algo en esa mujer que transmitía paz. ¿Puedo verlo?, preguntó ella. Él dudó un instante, pero luego asintió. Esa noche, María fue a la casa de Jesús. Examinó al bebé con cuidado. Está bien, desnutrido, pero fuerte. Tiene algo en los ojos, como si ya hubiera visto cosas que no debería. Jesús la miró sorprendido. Yo pienso lo mismo, a veces me mira como si me entendiera. María sonrió y le ofreció una pequeña bolsa con fórmula infantil. Esto te ayudará por unos días, pero necesitas más que leche, necesitas aliados. Catalina la escuchaba desde la cocina. Aprobó con un gesto lento de cabeza. Este pueblo es de lengua larga, pero también tiene buen corazón, dijo. Si vas a quedarte, muchacha, más vale que lo sepas. María rió suavemente. Ya me estoy quedando. Durante esa semana, los rumores no pararon. Algunos aseguraban que el niño era hijo de algún narco, otros que era fruto de un pacto oscuro, pero Jesús se mantuvo firme. Cada vez que Nico lo miraba con esos ojitos tranquilos, encontraba fuerza. Una tarde, mientras caminaba por la vereda que bordeaba el río, escuchó a un grupo de niños gritar: «¡Ahí va el papá del niño del río!». Jesús no se ofendió, solo sonrió. Sí, soy yo, porque aunque no lo hubiera dicho en voz alta, ya lo sentía en la sangre. A cientos de kilómetros de San Pedro del Río, rodeada de hectáreas de caña de azúcar y protegida por altos muros, se alzaba la hacienda Monreal. Era una construcción imponente, mezcla de elegancia colonial y frialdad moderna. Los trabajadores evitaban mirar directamente a los ojos del patrón y nadie preguntaba más de lo necesario. Mauro Monreal caminaba por el corredor de mármol con paso firme. Llevaba un cigarro encendido entre los dedos y un teléfono en la otra mano. ¿Ya se deshicieron de todo?, preguntó con voz tensa. Sí, patrón. Lo tiramos como dijo. Nadie nos vio, respondió la voz nerviosa al otro lado de la línea. Mauro colgó sin decir más. Se acercó al ventanal y observó los campos. Tenía el rostro duro, cincelado por años de poder absoluto. Su camisa de lino blanco estaba impecable, pero sus manos temblaban levemente. Detrás de él apareció una mujer joven, de mirada perdida y rostro demacrado. «¿Dónde están mis hijos, Mauro?», preguntó con voz casi apagada. Él no se giró. No eran parte del plan, Lorena. Sabías que esto era solo una alianza de conveniencia. «¡Eran mis hijos!», gritó ella con un hilo de fuerza. «Y también míos, por desgracia», murmuró Mauro. Lorena se desplomó en el sofá sollozando. Había dado a luz a gemelos hacía apenas una semana. Nadie más sabía del embarazo, oculto bajo el silencio de los muros de la hacienda. Mauro no permitió registros médicos, ni parteras locales. Todo fue hecho por médicos pagados, con absoluta discreción. Uno nació débil. «Iba a morir igual», dijo Mauro sin emoción. «Y el otro estaba sano. Era un bebé fuerte, Mauro».
Él se giró por fin. Sus ojos no mostraban culpa, solo fastidio. No puedo permitirme un escándalo, menos ahora. Estoy por cerrar el trato con los extranjeros. Necesito que todo esté limpio. Lorena lo miró con un odio que le ardía en el pecho. Se juró que no olvidaría ese día. Pero por ahora no tenía a dónde ir. La tenían vigilada, encerrada, dopada. Mientras tanto, en San Pedro, Jesús acariciaba el colgante de oro con la letra M. Lo había limpiado con cuidado, y aunque no entendía su significado, sentía que esa letra era la clave de algo mayor. María, sentada junto a él, también lo examinaba. Este oro es fino, no es algo que encontrarías por aquí. ¿Dices que venía con el bebé? Jesús asintió. Estaba en su manita, como si fuera un amuleto. ¿Tú crees que alguien de dinero podría haberlo abandonado? María frunció el ceño. La gente rica también tiene secretos sucios, a veces más que nosotros. Jesús guardó el amuleto en una cajita de madera. Sea quien sea, no lo va a reclamar, porque Nico ahora es mío. En la hacienda Monreal, Mauro se reunió con su abogado. Necesito asegurar que esto no se sepa nunca, ordenó. La doctora firmó el acta falsa, pusimos que los bebés murieron al nacer, y los empleados que ayudaron ya fueron compensados. Mauro asintió, pero su rostro mostraba tensión. ¿Y la corriente? ¿Estás seguro que el río se los llevó? El abogado tragó saliva. Eso dijeron. Pero uno de ellos aún respiraba cuando lo lanzaron. Mauro cerró los ojos por un segundo. Luego murmuró, «Entonces reza porque ese niño no haya sobrevivido. Porque si alguien lo encuentra, lo perderé todo». Jesús, sin saberlo, había cambiado el destino de una familia poderosa. Y mientras dormía junto a Nico, acunado por los grillos y el canto lejano de un búho, el silencio ocultaba una verdad que pronto comenzaría a desmoronarse. El sol de la tarde caía con pesadez sobre los techos de teja del pueblo. Jesús caminaba por la vereda con el amuleto en la mano, frotándolo suavemente entre los dedos. El dorado seguía intacto, brillante como si fuera nuevo. Esa M lo miraba como un ojo mudo, guardando un secreto que empezaba a pesarle en el pecho. ¿Tú sabes de dónde viene esto, abuela?, preguntó en voz baja, mientras Catalina preparaba tortillas junto al fogón. Ella se detuvo un momento, se secó las manos en el delantal y lo observó con atención. Ese símbolo lo he visto antes, pero no aquí, en los mercados de Tuxtla. Lo llevan los Monreal en sus caballos, en sus trajes, hasta en los sombreros. Jesús se enderezó. ¿Monreal? Catalina asintió lentamente. Familia de mucho dinero, dueños de media Chiapas, nunca pisan este tipo de pueblos, pero se dice que su hacienda está llena de misterios. Jesús no dijo nada. Se guardó el amuleto en el bolsillo y miró a Nico, dormido en su hamaca improvisada. Por primera vez, sintió un nudo en la garganta. ¿Y si aquel niño venía de una familia capaz de abandonarlo como si fuera basura? María llegó más tarde con leche en polvo y algunas vendas nuevas. ¿Todo bien?, preguntó al ver el rostro tenso de Jesús. Él dudó, pero luego sacó el amuleto. Mi abuela dice que pertenece a los Monreal. María lo tomó con cuidado. Lo giró entre los dedos. Sí. Lo he visto antes, en recetas médicas, en papelería oficial. Son como un imperio aquí. Jesús la miró fijamente. ¿Y si Nico es uno de ellos? María lo pensó un momento. Eso cambia todo, pero también nada. ¿Cómo que nada? Porque tú lo salvaste, tú lo estás criando. El apellido no le dará el amor que tú ya le diste. Jesús bajó la mirada. Agradecía sus palabras, pero la semilla de la duda ya germinaba. Esa noche, mientras el cielo se cubría de estrellas, Jesús volvió a abrir la cajita de madera donde guardaba el amuleto. Lo colocó sobre la mesa y lo observó largo rato. Si de verdad vienes de allá, ¿por qué te dejaron solo?, susurró. Nico, desde su rincón, soltó un pequeño suspiro entre sueños.
Jesús se levantó y lo cubrió con una manta. Lo miró con una ternura profunda. «Te juro que no voy a dejar que te hagan daño otra vez». Pero al día siguiente, en la plaza del pueblo, un grupo de forasteros llegó en una camioneta negra, de vidrios polarizados. Vestían ropa cara, botas limpias, relojes brillantes. No saludaron a nadie. Solo preguntaban con tono frío: «¿Alguien ha visto a un bebé perdido?». Los ojos de Jesús se clavaron en ellos desde lejos. Su corazón comenzó a latir con violencia. Uno de los hombres mostraba una foto borrosa en su celular. No decía de dónde venía ni a quién buscaba. Pero la tensión se palpaba en el aire. La gente del pueblo, desconfiada, respondía con evasivas. Jesús regresó corriendo a su casa con el estómago encogido. «Van a buscarlo», le dijo a María, que ya estaba allí. «¿Estás seguro?». «Sí, y no lo pienso entregar, aunque sean ricos, aunque sean su familia». María lo miró, con un brillo de preocupación en los ojos. «Entonces necesitamos un plan». Jesús asintió, porque por más que intentara ignorarlo, el pasado de Nico estaba llamando a su puerta. Y no venía con buenas intenciones. El aire en San Pedro del Río se volvió más pesado al día siguiente. La camioneta negra seguía estacionada en la entrada del pueblo, y aunque los forasteros no hablaban mucho, todos sabían que algo grave se cocinaba. Los niños ya no jugaban en las calles como antes, y los ancianos miraban desde sus portales con desconfianza. Jesús no durmió esa noche. Tenía la mochila lista, con algo de ropa, un poco de dinero y lo indispensable para Nico. María también había hecho su parte. Había conseguido medicina, pañales y una dirección donde podrían esconderse unos días. «Hay una comunidad pesquera río abajo, en la frontera con Tabasco», dijo ella. «Mi tío vive allá. Es un buen hombre. Nos puede dar techo». Jesús asintió, mirando a Nico dormido en su pecho. «No quiero correr, pero no voy a arriesgarlo». Catalina los abrazó con fuerza antes de que salieran. «Ese niño es un regalo. Si Dios te lo puso en el camino, es porque confía en ti. No dejes que te lo quiten». Jesús la besó en la frente. «Te vamos a volver a ver, abuela». Bajaron por la vereda que bordeaba el río, cubiertos por la niebla matinal. El agua corría tranquila, pero Jesús no podía evitar mirar cada sombra, cada rama que se movía. Sabía que los hombres de la camioneta no iban a quedarse de brazos cruzados. María caminaba a su lado en silencio, atenta. En sus ojos brillaba algo entre el miedo y la determinación. Aunque apenas conocía a Jesús, se había encariñado con él y con Nico. No sabía por qué, pero sentía que debía quedarse. A medio camino entre los matorrales, una figura salió del monte. Era don Clemente, un viejo pescador que vivía solo desde hacía años. Su barba era espesa y blanca, y su piel estaba tostada por el sol. «¿A dónde van con tanta prisa?», preguntó, sin levantar la voz. Jesús lo miró dudando. «Nos buscan, don Clemente. Gente peligrosa». El viejo los miró en silencio. Luego asintió con la cabeza. «Síganme. Hay una canoa escondida en el manglar. Los llevo hasta el otro lado». Jesús se tensó. «¿Y por qué nos ayudaría?». Don Clemente escupió al suelo. «Porque sé lo que es que te arrebaten algo, y porque ese niño no merece lo que le quieren hacer». El viaje por el río fue lento. El cielo se cubría de nubes y el aire olía a tormenta. Jesús sostenía a Nico con ambas manos, mientras María mantenía los ojos en la orilla. «Cree que van a seguirnos», susurró. «Seguramente», respondió Jesús, «pero no conocen el río como don Clemente». El viejo no decía nada, pero cada tanto se detenía a escuchar el viento. Sabía leer el agua, las aves, los ruidos del bosque. Los guió por canales estrechos, lejos de la ruta común. Y cuando finalmente llegaron a la comunidad de pescadores, el cielo se rompió en lluvia. Allí, entre casas de madera levantadas sobre pilotes, encontraron refugio. El tío de María, don Aurelio, los recibió con una mezcla de sorpresa y hospitalidad. «Aquí están seguros», dijo, «pero si son los Monreal los que los buscan, tienen que tener mucho cuidado». Jesús se congeló. «¿Cómo sabe que son ellos?». Don Aurelio suspiró. «Porque a esa familia la conozco bien.
y sé que no perdonan cuando algo se les escapa. Jesús tragó saliva. Sabía que aquello apenas comenzaba, y en algún punto de la selva, bajo la lluvia que empapaba la tierra, la camioneta negra avanzaba por un camino de lodo, siguiendo rastros que pronto los llevarían directo a ellos. La comunidad pesquera les ofreció algo más que refugio. Les dio silencio, anonimato y el murmullo constante del río como escudo. Jesús pasaba las tardes ayudando a reparar redes y cargando cajas de pescado. No decía mucho, pero observaba todo. No podía quitarse de la cabeza la imagen del amuleto ni la letra M. María, por su parte, pasaba más tiempo con Nico, que crecía sano, fuerte y con una sonrisa que derretía hasta el alma más dura. Una tarde, mientras recogían leña en el monte, Jesús se detuvo en seco. «Tengo que saber la verdad». María lo miró. «¿A qué te refieres? ¿A quién es Nico? ¿A quiénes son los Monreal? ¿Por qué lo lanzaron al río como si fuera un animal?» María respiró hondo. «¿Y qué vas a hacer? Ir a Tuxtla, buscar registros, algo. Necesito mirarles la cara a los que lo dejaron morir». Ella lo pensó unos segundos. «Voy contigo». El viaje fue largo, bajo un calor pegajoso y un cielo encapotado. Llegaron a Tuxtla Gutiérrez al amanecer, mezclándose entre la gente como dos más entre tantos. La ciudad los abrumó con sus ruidos, sus coches, sus voces aceleradas. Pero Jesús caminaba con los ojos fijos, decidido. «La clínica privada Santa Regina», leyó María en una nota escrita por su tío. «Allí trabaja una doctora que atendió partos en la hacienda Monreal. Entraron haciéndose pasar por primos de una embarazada. Esperaron horas hasta que María consiguió colarse en el archivo de nacimientos. Regresó con el rostro pálido y los ojos abiertos como platos. Había 2 registros con la fecha exacta, 2 niños varones nacidos el mismo día, pero uno fue tachado. Como si nunca hubiera existido, Jesús apretó los puños. Entonces es cierto, eran gemelos, y uno de ellos es Nico. Y el otro, no sabemos qué pasó con él», añadió María. Jesús no respondió. Sentía el pecho arder de rabia. Quería golpear algo, gritar, pero solo dijo: «Tenemos que volver. Ya no hay duda de quién es Nico». De regreso a la comunidad, el cielo oscurecía rápido. Jesús caminaba en silencio, y María no quiso interrumpir sus pensamientos. Pero al llegar a la casa de don Aurelio, algo no estaba bien. La puerta estaba abierta, el interior revuelto. Nico no estaba. Jesús soltó un grito ahogado. «¡Nico!». Buscó por todos lados. Preguntó a los vecinos. Nadie había visto nada. María se llevó las manos al rostro, temblando. «No puede ser, no puede ser». Jesús golpeó la pared con el puño. «Fui un imbécil por dejarlo, por alejarme». Don Aurelio llegó corriendo. «Vi una lancha rápida irse hace poco. 2 hombres. No eran de por aquí. Uno tenía un radio. Decía que el paquete estaba completo». Jesús cayó de rodillas. Su mundo se deshacía. «Lo tienen», se lo llevaron. Esa noche, Jesús no durmió. Se quedó sentado en la orilla del río, con el rostro empapado de lágrimas mirando la oscuridad, como si pudiera encontrar a Nico entre las sombras. María se acercó lentamente. «Vamos a recuperarlo. Te lo juro». Jesús levantó la vista. Sus ojos eran 2 carbones encendidos. «Voy a hacerlos pagar. No me importa quiénes sean. No me importa si tengo que entrar a esa hacienda solo. Lo voy a traer de vuelta, cueste lo que cueste». Y el río, testigo de todo, murmuraba en la noche, como si entendiera el dolor que brotaba de su alma. Jesús no perdió tiempo. Apenas el sol despuntó en el horizonte, ya estaba preparando su mochila. Cuchillo, linterna, una cuerda y el amuleto que alguna vez había colgado del cuello de Nico. María intentó detenerlo. «No puedes ir solo. No sabes lo que te espera ahí». Jesús la miró con los ojos enrojecidos. «No me voy a quedar sentado mientras lo tienen. Si algo le pasa, no me lo voy a perdonar nunca. Entonces déjame ir contigo». «No. Si algo me pasa,
Tú eres la única que puede contar lo que ocurrió. María bajó la mirada, mordiéndose los labios. Sabía que discutir sería inútil. Jesús tomó una decisión arriesgada. Volvió a San Pedro del Río. Allí vivía Darío, su viejo amigo de infancia, alguien que había trabajado de jornalero en fincas cercanas. Lo conocía desde niño, y aunque hacía tiempo no se hablaban, Jesús confiaba en él. «Necesito llegar a la hacienda Monreal», le dijo. «Pero no puedo entrar solo. Sé que tú conoces a alguien ahí dentro». Darío lo escuchó en silencio. Tenía la mirada esquiva, pero al final asintió. «Tengo un primo que hace vigilancia en los campos. Te puedo conseguir un pase temporal, pero es arriesgado, Jesús». «No tengo opción». «Está bien, pero tendrás que pagarme algo». Jesús frunció el ceño. «No tengo dinero». «Entonces entrégame ese amuleto». Jesús vaciló. Aquello no le gustaba. Pero pensó en Nico, en sus manitas estiradas, en su risa. «Está bien, pero me lo devuelves cuando regrese con él». Darío asintió. Le tendió la mano. Trato hecho. Esa noche, Jesús cruzó las verjas traseras de la hacienda, guiado por el primo de Darío, un tipo flaco, con voz nerviosa. «Te dejo hasta los establos. De ahí en adelante estás solo». Jesús lo agradeció con un gesto y siguió. Caminó entre sombras, evitando los reflectores. La hacienda era aún más grande de lo que imaginaba. Pasó junto a invernaderos, corrales y casetas de vigilancia. Finalmente, llegó a una cabaña apartada. Desde dentro se oía un llanto ahogado. «Nico», susurró con el corazón galopando en el pecho. Abrió con cuidado. Y ahí estaba. Su bebé, envuelto en una manta, con los ojos rojos de tanto llorar. Jesús lo alzó de inmediato, conteniéndose para no romper en llanto. «Ya, mi niño, ya vine por ti». Pero el momento no duró mucho. Una linterna lo cegó desde la puerta. «¡Qué escena tan conmovedora!», dijo una voz conocida. Jesús se giró. Era Darío. «¿Qué haces aquí?» «Cobro mi parte. Avise que vendrías. Me ofrecieron más que tú». Jesús apretó a Nico contra el pecho. «Eres un maldito traidor». Darío sacó una pistola. «No te lo tomes personal. El dinero es dinero». «¿Y venderías a un bebé por eso?» Darío dudó un instante, pero no bajó el arma. «Entrégamelo, Jesús. No hagas esto más difícil». Jesús retrocedió, con el alma en llamas. «Tendrás que matarme primero». En ese momento una figura surgió detrás de Darío y lo golpeó en la nuca. Era María, con una rama gruesa en las manos. Darío cayó inconsciente. «Te dije que no ibas solo», exclamó ella jadeando. Jesús no respondió, solo la abrazó fuerte. «Tenemos que salir ya», dijo él. Salieron por donde habían entrado, cruzando el monte hasta perder de vista la hacienda. El corazón de Jesús latía como un tambor. Tenía a Nico de nuevo, pero lo que había visto y sentido le dejó claro algo. Aquella familia no se detendría. Y la guerra apenas comenzaba. Las hojas secas crujían bajo sus pasos mientras escapaban por la ladera trasera de la hacienda. María, con el rostro cubierto de sudor, corría junto a Jesús, que cargaba a Nico envuelto en su pecho. El silencio era roto, solo por el zumbido de insectos y el jadeo de ambos. A cada paso, Jesús sentía que el peso del bebé lo anclaba más al mundo. Ese niño ya no era un rescate, era su razón de vivir. «Debemos escondernos en la cabaña de los guardabosques», susurró María. «Está vacía, nadie la usa desde hace años». Jesús asintió sin soltar al niño ni por un segundo. La cabaña estaba al borde del bosque, oculta por arbustos espinosos. Pasaron la noche en vela, turnándose para vigilar. Al amanecer, cuando las aves comenzaron a cantar, Jesús se levantó con decisión. «No me voy de aquí sin saber la verdad completa. Si Nico tiene un hermano, quiero verlo con mis propios ojos». «¿Estás loco?», dijo María. «Ya arriesgamos demasiado». Jesús la miró con firmeza. «No puedo vivir con dudas. Si hay otro niño, tengo que saber qué hicieron con él». María dudó, pero finalmente suspiró. «Yo te cubro».
Volvieron a internarse en la hacienda por un sendero de carga. Esta vez, Jesús avanzó con cuidado, guiado por lo que había memorizado la noche anterior. Pasaron establos, silos, y finalmente llegaron a un edificio distinto. Paredes limpias, rejas discretas, olor a medicina. «Aquí no entra nadie sin permiso», susurró María. «¿Estás seguro?» Jesús no respondió. Abrió una pequeña ventana lateral y se deslizó dentro. El pasillo olía a alcohol y cloro. Caminó en puntas de pie, esquivando puertas cerradas, hasta llegar al último cuarto. Allí, en una camita con barandales, había un niño, casi idéntico a Nico. Piel clara, cejas delgadas, las mismas manos pequeñas. Pero el niño no se movía. Tenía los ojos cerrados, una sonda en la nariz y un monitor que marcaba un ritmo constante. Jesús se acercó, con el corazón en la garganta. «¿Eres tú?», murmuró con la voz rota. Una enfermera entró de pronto y soltó un grito. «¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí?». Jesús corrió. Atravesó el pasillo con el alma en llamas, perseguido por los gritos. Al salir, María ya lo esperaba en el punto acordado. «¿Qué pasó?». «Está vivo, María, está vivo». «¿Quién?». «El hermano de Nico, lo tienen allí, pero está en coma». María se cubrió la boca, con lágrimas en los ojos. «Dios mío». No tuvieron tiempo para más. Una alarma sonó desde la hacienda. Guardias comenzaron a correr en todas direcciones. Jesús y María se lanzaron al monte, buscando la salida más cercana. Fueron interceptados en el camino por 2 hombres armados. Jesús reaccionó por instinto. Arrojó una piedra a uno y luego forcejeó con el otro mientras María gritaba. En medio del caos, Jesús logró arrebatarle la pistola al segundo y disparó al aire. «Quítense o juro que disparo». Los hombres retrocedieron, sorprendidos. Jesús y María escaparon por una zanja cubierta de maleza y no se detuvieron hasta que la hacienda quedó lejos. Cuando finalmente alcanzaron la carretera, un camión les ofreció ayuda. Subieron sin mirar atrás. Horas después, escondidos en una bodega abandonada, María le curaba una herida en el brazo a Jesús. «Pudiste morir allá dentro, pero ahora sé la verdad. No es solo Nico, no fue un accidente. Fue un crimen». María lo miró con una mezcla de miedo y respeto. «¿Qué vas a hacer?». Jesús alzó la vista. «Voy a hacer justicia, y voy a sacar a ese niño de ahí, aunque sea lo último que haga». Y en su pecho, donde colgaba de nuevo el amuleto dorado, que había recuperado de Darío en la huida, brillaba una promesa que no se podía romper. El amanecer trajo un aire pesado a la pequeña bodega, donde Jesús y María pasaron la noche. Nico dormía tranquilo, ajeno al torbellino que se avecinaba. Jesús miraba por una rendija oxidada, el rostro endurecido, la mente en llamas. «No podemos seguir corriendo», murmuró. «Ya no es solo por nosotros, es por ellos, por los 2». María asintió sentándose a su lado. «¿Y qué propones?». Jesús sacó su celular. Lo había mantenido oculto todo ese tiempo, apagado, por miedo a ser rastreado, pero ahora lo encendió con decisión. «Grabé todo. Cuando entré a la sala, cuando vi al niño, cuando la enfermera gritó. También tengo la confesión de Mauro que conseguí de un audio anterior. Todo está aquí». María lo miró con sorpresa. «¿Grabaste a Mauro?». «Una vez lo enfrenté por teléfono. Fingí ser un periodista. Me amenazó, sí, pero también dijo cosas suficientes para que un juez se interese. ¿Y si no funciona?». Jesús cerró los ojos. «Entonces al menos lo habremos intentado». Salieron de la bodega al mediodía. Buscaron un cibercafé en las afueras de Villahermosa. Con ayuda de un muchacho que trabajaba allí, lograron enviar los archivos a una red de periodistas independientes. También subieron el video a una plataforma segura. Minutos después, el teléfono de Jesús sonó. Era un número desconocido. «¿Eres el chico del video?», preguntó una voz femenina y decidida. «Soy Karina, periodista de Ciudad de México. Vi el material. Esto va a explotar». Jesús tragó saliva. «¿Puedo confiar en usted?».
Si no pudieras, ya estarías muerto. Escucha, te van a buscar. Pero también tengo colegas que pueden ayudarte. Vamos a hacer esto público. Y el niño, ese niño ya no está solo. Las horas siguientes fueron un torbellino. El video se volvió viral entre círculos activistas y medios digitales. La historia de los gemelos abandonados por una familia poderosa capturó la atención del país. Y con ella, la presión pública creció como un río desbordado. Mauro, al enterarse de la filtración, estalló en furia. Lanzó vasos, gritó órdenes, pero algo cambió. Sus abogados comenzaron a retirarse y su círculo cercano ya no respondía con la misma obediencia. «Encuéntrenlo, encuentren a ese maldito niño y destruyan esas grabaciones», vociferaba. Pero era tarde. La verdad ya corría libre. Jesús y María fueron trasladados por activistas a una casa segura. Desde allí, vieron cómo la Procuraduría del Estado anunciaba la apertura de una investigación. El fiscal general, presionado por la opinión pública, prometió llegar hasta las últimas consecuencias. «No puedo creerlo», dijo María viendo las noticias. «Todo el país habla de ti. Te llaman el Padre del Río». Jesús sonrió cansado. «No me importa cómo me llamen, solo quiero justicia. Y la vamos a tener». Pero no todo era esperanza. Karina los contactó de nuevo, esta vez con tono serio. «Jesús, ten cuidado. Hay elementos dentro del sistema que siguen ligados a los Monreal. No confíes en nadie que no venga de mi parte». ¿Están intentando frenar el caso? Claro que sí. Mauro tiene dinero, poder, y aún conserva aliados, pero también cometió errores. Muchos. Y esta vez no los podrá esconder. Jesús colgó con el corazón palpitando. El camino recién comenzaba, pero por primera vez no estaban solos, y cada paso los acercaba a la verdad. Desde la ventana vio a Nico dormido, abrazado a su pequeño osito de trapo. Supo entonces que no importaba cuán grande fuera el monstruo, iba a enfrentarlo, porque ahora la justicia estaba en camino. Las calles de Tuxtla Gutiérrez comenzaron a llenarse de voces. La historia del niño del río había salido de los márgenes de Internet para instalarse en cada esquina, en cada conversación, en cada noticiero. Camionetas de prensa circulaban por la ciudad, buscando a Jesús, a María, a cualquier persona que pudiera ampliar la historia. Jesús observaba en silencio desde una ventana cubierta por una cortina delgada. A su lado, Karina tecleaba furiosamente en su computadora, organizando entrevistas, recopilando pruebas, presionando a jueces y medios. «Ya no hay vuelta atrás», dijo ella sin levantar la vista. «Todo México está viendo, si la justicia no actúa, el pueblo lo hará». María, sentada al otro lado del cuarto, acunaba a Nico en brazos. «¿Y el otro niño?», preguntó. «¿Aún está en la hacienda?» «No», respondió Karina. «Fue trasladado a una clínica privada en Villahermosa bajo otro nombre. Estamos intentando verificar la información, pero Mauro movió sus hilos. Está desesperado». Jesús se levantó. «Tengo que verlo. A los dos. No voy a permitir que los escondan como si fueran cosas». «Lo vas a ver», aseguró Karina. «Pero primero necesitamos asegurarnos que ustedes estén protegidos. Ya no solo es una denuncia, esto es una batalla». Las manifestaciones no tardaron en llegar. Frente a la Fiscalía Estatal, cientos de personas se reunieron con carteles que decían «Justicia para los gemelos», «¿Cuánto vale una vida?», «Monreal asesino». Gente del pueblo de Jesús llegó en camionetas, con pancartas pintadas a mano. Otros, que nunca lo habían visto, se unieron movidos por el dolor y la indignación. Jesús salió por unos minutos cubierto con una gorra y observó la multitud desde lejos. No reconocía a la mayoría, pero todos lo apoyaban como si fuera de su propia familia. «¿Ves eso?», dijo Karina a su lado. «Eres la chispa de algo más grande». Jesús bajó la mirada. «No me interesa ser héroe, solo quiero que esos niños vivan libres». En la hacienda Monreal, Mauro miraba las noticias con los dientes apretados. Su esposa lo había abandonado.
Su equipo legal comenzaba a desmoronarse y sus socios internacionales cancelaban negocios. «Ese malnacido me va a destruir», gritó lanzando su celular contra la pared. «Usted se destruyó solo», dijo una voz desde la puerta. Era su hermano menor, Julián, a quien no veía en años. Vestía sencillo, pero su presencia imponía respeto. «¿Tú qué haces aquí?» «A limpiar el nombre de nuestra familia. Tú no hablas por todos los Monreal». «Cállate». «No, Mauro, se acabó. Hoy declaré ante la fiscalía. Y les conté todo, el plan, los pagos, la desaparición». Mauro palideció. «No, tú fuiste quien arrojó a tus hijos al río. Yo solo estoy devolviendo lo que tú rompiste». Horas después, Karina recibió la noticia. Jesús, el hermano de Mauro, testificó. Lo entregó todo. Mañana anunciarán cargos formales. Jesús cerró los ojos. María lo abrazó sin decir palabra. Nico estiró su manita, tocando la cara de su padre adoptivo. «Lo logramos», murmuró Jesús. «Lo estamos logrando. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal. Lo que viene a continuación va a estremecer tu corazón». Esa noche el pueblo entero parecía respirar distinto, pero Jesús sabía que aún faltaba. Aún no había visto al otro niño, aún no lo había abrazado, y hasta entonces su corazón seguiría en guerra. En la oscuridad del cuarto, mientras la televisión mostraba imágenes de la protesta, Jesús apretó el amuleto contra su pecho. Faltaba poco, muy poco, y no pensaba detenerse hasta que ambos estuvieran a salvo. El edificio del tribunal en Villahermosa se llenó desde temprano. Cámaras, periodistas, activistas, curiosos, todos querían presenciar lo que muchos ya llamaban el juicio más importante del año. Mauro Monreal, con su rostro pétreo y la mirada vacía, entró escoltado por 2 agentes. Llevaba un traje gris claro, pero ni la elegancia podía ocultar su desgaste. Parecía más viejo, más pequeño. Jesús observaba desde la segunda fila, con Nico dormido en su regazo. A su lado, María tomaba su mano. En el otro extremo de la sala, Karina preparaba su grabadora. «¿Listo?», susurró ella. Jesús asintió. «Hoy se hace justicia». El fiscal general tomó la palabra con voz firme. «Se acusa a Mauro Monreal de intento de homicidio agravado, falsificación de documentos oficiales, encubrimiento y manipulación de instituciones médicas. Se presentarán pruebas y testigos. La defensa de Mauro pidió desechar el caso por falta de pruebas claras. El juez negó la moción. Las miradas se tensaron. Llamamos a la testigo María Ramírez. María se acercó al estrado con paso seguro. Juró decir la verdad y miró al jurado con la serenidad de quien carga una historia que ya no pesa. «Soy enfermera rural. Vi al bebé con mis propios ojos. Vi el amuleto dorado. Lo alimenté, lo cuidé, lo abracé. Y vi cómo Jesús lo protegió aun cuando nadie más lo hacía. ¿Reconoce al niño?» «Sí, es este», dijo señalando a Nico. «Y sé que tenía un hermano gemelo porque vi los registros médicos originales, falsificados después por órdenes directas del acusado». Un murmullo cruzó la sala. Mauro no movió ni una pestaña. Luego subió Julián Monreal, el hermano. «Mi hermano me confesó lo que hizo. Me dijo que no podía permitirse un escándalo, que 2 hijos ilegítimos arruinarían sus negocios. Lo vi pagar a los doctores. Lo vi amenazar a la madre». «¿Quién es la madre?» «Una trabajadora doméstica que él mantuvo oculta. Vive con miedo. Hoy no puede testificar, pero me pidió contar su historia». Mauro no solo trató de borrar a esos niños, quiso borrar todo lo que no controlaba. El fiscal asintió con gravedad, luego miró al juez. «Y ahora, su señoría, presentamos la prueba clave». Jesús se levantó con el celular en la mano. Se acercó al estrado y colocó el aparato frente al micrófono. La sala se sumió en silencio mientras la grabación comenzó a reproducirse. «Recen para que ese niño no haya sobrevivido, porque si alguien lo encuentras, lo perderé todo». Era la voz de Mauro, clara, inconfundible. El juez pidió orden en la sala.
Mauro se levantó abruptamente. Eso fue ilegal. No autoricé esa grabación. No necesitaba su autorización, dijo el fiscal. Fue obtenida dentro de un contexto legal y es parte del expediente. Están destruyendo mi nombre. Usted lo destruyó solo, señor Monreal, interrumpió el juez. El juicio se suspendió brevemente. Afuera la gente coreaba: «Justicia para los gemelos». Jesús salió al pasillo a tomar aire. María lo siguió. «¿Cómo te sientes?» «Cansado, pero por primera vez tranquilo. Hoy diste un paso que nadie se atrevió a dar». Jesús la miró con ternura. «No lo hice solo». María le sonrió. Al reanudarse la audiencia, el juez habló con firmeza. «Con base en las pruebas presentadas, se ordena la detención preventiva de Mauro Monreal. El juicio continuará en los próximos días, pero por ahora se reconoce la validez de los cargos». Jesús cerró los ojos. No era el final, pero era un comienzo real. Y lo más importante, nadie podía volver a negar quién era Nico, ni quién era él. Días después del juicio, la atmósfera en casa de Karina era otra. La tensión que había gobernado sus días se transformó en una calma suave, frágil, como si el mundo respirara con cautela después de una tormenta. Jesús acariciaba la frente de Nico, que dormía en su regazo. La noticia había llegado esa misma mañana. El juez autorizaba la guarda provisional de los gemelos a su nombre, mientras avanzaba el proceso judicial. El hermano de Mauro se había ofrecido como testigo permanente, y la fiscalía reconocía oficialmente la existencia de los dos niños. María apareció con una taza de café en las manos y se la ofreció en silencio. ¿Ya lo asimilaste? Jesús la miró con una sonrisa contenida. Creo que no. Me parece imposible, como si todo fuera un sueño. No lo es. Lo lograste. Los salvaste. Jesús bajó la mirada. A uno de ellos, el otro aún está ahí, dormido, como si no quisiera volver. Va a despertar, Jesús. Yo lo creo. Solo necesita tiempo y amor. Jesús apretó los labios. Había algo dentro de él que aún dolía, como una espina clavada en el pecho. Ver al otro bebé, que ahora sabía se llamaba Luca, inmóvil, atrapado en un cuerpo que no respondía, lo atormentaba. «Me siento culpable», confesó. Como si no hubiera llegado a tiempo. María se sentó a su lado. «No puedes cargar con eso. Lo que hiciste ya es más de lo que cualquiera hubiera hecho. Lo importante es que ahora están juntos y te tienen a ti». Esa tarde empacaron lo poco que tenían. Karina les ofreció un lugar en su casa, pero Jesús sabía que no podían depender de otros para siempre. «Un amigo de mi abuelo tiene una cabañita en San Cristóbal», dijo María. «Está vieja, pero podemos arreglarla. ¿Y quieres ir conmigo?», preguntó Jesús con voz baja. No iría a ningún otro lado. El viaje fue largo y lleno de curvas. La sierra chiapaneca se alzaba imponente, verde y brumosa, como una muralla natural que prometía abrigo. Cuando llegaron, encontraron una pequeña casa de madera con tejas rotas y ventanas que crujían al viento, pero tenía lo esencial: paredes, techo y una tierra donde empezar de nuevo. Jesús bajó a Nico en un colchón improvisado y miró alrededor. «No es mucho, pero es nuestro», respondió María. Pasaron los días limpiando, martillando, pintando. Algunos vecinos los ayudaron sin hacer preguntas. Trajeron sillas, alimentos, herramientas. En la comunidad corría la historia de una familia joven que había luchado contra un gigante y había ganado. Jesús empezó a trabajar en un taller de carpintería. María se unió a la clínica local. Las noches eran tranquilas, llenas de estrellas y canto de grillos, y Nico daba sus primeros pasos por el patio, mientras Jesús construía con sus propias manos una cuna nueva. No quería nada comprado. Quería que todo lo que rodeara a sus hijos naciera del amor y el esfuerzo. Un día, al regresar del trabajo, encontró a María llorando en silencio junto al teléfono. «¿Qué pasó?». Ella levantó la mirada con los ojos brillosos. Luca abrió los ojos. Jesús se quedó inmóvil. «¿Qué?». No habló.
No se movió mucho, pero reaccionó. Te reconoció en una foto. Sonrió Jesús. Él cayó de rodillas cubriéndose el rostro. No pudo hablar, solo lloró. Lo vamos a traer aquí, dijo finalmente. Vamos a ser una familia completa. Y bajo ese techo humilde, con paredes recién pintadas y aroma a pan tostado, Jesús sintió por fin que estaba construyendo algo verdadero. Algo que ni el odio, ni el dinero, ni el pasado podrían romper. La noticia de que Luca había abierto los ojos cambió todo. Jesús no podía dejar de pensar en ese instante. Su hijo, porque ya lo sentía así, saliendo de esa oscuridad donde lo habían dejado por meses. Cada día que pasaba sin verlo, se sentía como una eternidad. «Tenemos que ir por él», dijo Jesús, mientras envolvía a Nico con una manta. «Hablé con la clínica», respondió María. «Están dispuestos a entregarlo legalmente, con supervisión médica, pero hay que ir con calma. Ya esperé suficiente». Llegaron a Villahermosa 2 días después. El hospital era blanco, silencioso, con pasillos largos que olían a desinfectante. Jesús sintió que el corazón se le quería salir del pecho. Una enfermera los recibió con una sonrisa cálida. «Pasen. Ya los está esperando». Entraron a una habitación iluminada por la luz del mediodía, y ahí estaba él, Luca, acostado, con los ojos abiertos, mirándolo todo con una expresión suave. Tenía una venda ligera en la frente y el cabello despeinado como si acabara de despertar de un largo sueño. Jesús se acercó con cuidado. «Hola, campeón». Luca lo miró fijamente. No dijo nada, pero una lágrima resbaló por su mejilla. Jesús sintió cómo su alma se deshacía. Se arrodilló junto a la cama y le tomó la mano. «Te prometo que nunca más estarás solo». Luca fue dado de alta con recomendaciones especiales. Necesitaba terapias, estimulación, tiempo, pero sobre todo amor. Y eso era lo único que no iba a faltarle. El reencuentro con Nico fue mágico. Aunque aún no hablaban, se reconocieron al instante. Nico lo miraba como si lo conociera de toda la vida. Jesús y María se quedaron observando esa escena, en silencio, tomados de la mano. «Mira eso», susurró ella. «No necesitan palabras». Los días que siguieron fueron de ajustes. Jesús trabajaba por las mañanas, pero llegaba a casa con ansias de ver los progresos de Luca. El niño respondía a estímulos, balbuceaba sonidos nuevos y comenzaba a mover sus dedos con más precisión. «Hoy me apretó la mano», contó María una tarde. «Con fuerza». «Va a caminar, vas a ver», dijo Jesús. «Va a correr con su hermano por todo este patio». «Y tú vas a tener que alcanzarlos», bromeó ella. Rieron juntos por primera vez en mucho tiempo, sin miedo, sin dolor. Jesús mandó construir una rampa de madera en la entrada, para que Luca pudiera movilizarse con el nuevo andador. La comunidad seguía ayudando. Don Julián, el hermano de Mauro, visitaba de vez en cuando, llevando libros, medicinas, incluso materiales de construcción. «No puedo borrar lo que hizo mi hermano», decía, «pero puedo asegurarme de que estos niños tengan un futuro diferente». Jesús no hablaba mucho en esas visitas, pero lo agradecía, ya no por obligación, sino por reconocimiento mutuo. Una noche, mientras la lluvia golpeaba suave el techo, Jesús se quedó mirando el techo de su cuarto, con los 2 niños dormidos a su lado. «¿Sabes qué pensé al principio?», le confesó a María, «que no iba a poder, que era mucho para mí, que solo era un campesino sin futuro». «Y ahora eres padre de 2», respondió ella, «y has construido más que muchos con millones». Jesús rió bajo. «No sé si soy buen padre». «Lo eres, porque amas sin condiciones, y eso es lo que ellos necesitan». Jesús la miró con los ojos brillosos. «Gracias por quedarte». «No pienso irme». En ese hogar de madera, entre montañas cubiertas de neblina, Jesús entendió que la sanación no siempre venía del cuerpo. A veces venía del alma. Y aunque el camino aún era largo, por primera vez, no tenía miedo de recorrerlo.
El sol de la sierra brillaba distinto aquella mañana. Los tejados de San Cristóbal relucían con el rocío, y el aire fresco arrastraba el aroma a pan recién horneado desde la panadería de don Elías. Jesús caminaba con paso firme, llevando a Nico de la mano, mientras cargaba a Luca en brazos. Ya no eran fugitivos ni víctimas, eran una familia que empezaba a escribirse desde cero. En la pequeña casa de madera, las huellas de su esfuerzo se veían por todas partes. Las paredes, antes desgastadas, ahora lucían pintadas con colores cálidos. El patio, lleno de macetas, era escenario de juegos improvisados entre los niños y de risas que curaban heridas viejas. «Mira esto», dijo María, señalando la mesa que Jesús había construido con sus propias manos. «Nunca imaginé que podríamos tener un hogar así». Jesús sonrió, limpiándose el sudor de la frente. «No es mucho, pero es nuestro, y nadie nos lo puede quitar». Un día, la comunidad organizó una pequeña reunión en la plaza principal. Jesús fue invitado sin saber del todo por qué. Cuando llegó, se encontró con una sorpresa. El alcalde local, acompañado por maestros y vecinos, le entregó una medalla cívica en reconocimiento por su valentía. «Este joven», dijo el alcalde con voz solemne, «arriesgó su vida para salvar la de dos inocentes. En tiempos donde muchos callan, él habló, donde otros se rendían, él luchó». Hoy San Cristóbal reconoce a Jesús Ramírez como ejemplo de dignidad y amor. La plaza estalló en aplausos. Jesús, con los ojos húmedos, abrazó a Nico y a Luca, que balbuceaba palabras torpes pero claras. «Pa, pa». El corazón de Jesús se estremeció. Esa fue la verdadera medalla que recibió ese día. En la rutina de su nuevo hogar, la vida adquirió un ritmo sereno. Jesús trabajaba en el taller de carpintería, donde fabricaba sillas, cunas y mesas que los vecinos compraban con gusto. María, en la clínica, se convirtió en un pilar para la comunidad, atendiendo partos y curando heridas con paciencia y cariño. Por las tardes se reunían en el patio. Nico corría descalzo entre las plantas, mientras Luca, cada vez más fuerte, daba sus primeros pasos con ayuda de un bastón pequeño. Jesús lo seguía de cerca, siempre listo para sostenerlo. «Lo vas a lograr, hijo», decía con voz firme. «Paso a paso. No importa cuánto tardes». Luca lo miraba con una sonrisa cansada pero luminosa, y Jesús sentía que cada pequeño avance era un milagro. Una tarde, Julián Monreal apareció de nuevo. Llegó sin guardaespaldas, con un sombrero de palma en la mano y un aire de humildad que contrastaba con el apellido que llevaba. «No vengo como Monreal», dijo. «Vengo como hermano, como tío, si ustedes lo permiten». Jesús lo observó en silencio. Había aprendido a desconfiar, pero algo en la mirada cansada de Julián le inspiraba respeto. «Mis sobrinos tienen derecho a saber que no todos en su familia les dieron la espalda. Si me lo permiten, quiero estar cerca. Ayudar. No con dinero, sino con presencia». Jesús asintió lentamente. «El dinero no me interesa, pero si de verdad quieres ser parte de sus vidas, tendrás que ganártelo». Julián sonrió. «Estoy dispuesto». Las noches en San Cristóbal eran tranquilas. Bajo un cielo cubierto de estrellas, Jesús solía sentarse en el porche con María, viendo a los niños dormir. El viento frío arrullaba sus pensamientos. «¿Alguna vez imaginaste que terminaríamos aquí?», preguntó ella. Jesús negó con la cabeza. «Nunca. Pero ahora no cambiaría nada, ni un solo día». María lo miró en silencio, apoyando la cabeza en su hombro. «Somos una familia. Y eso es lo único que importa». Jesús respiró profundo. La oscuridad de su pasado ya no lo perseguía. Había encontrado en esos pequeños brazos, en esa mujer incansable y en el amor sencillo de la comunidad, el verdadero sentido de su vida. Y por primera vez, el apellido Monreal ya no significaba poder ni corrupción. Significaba amor. Significaba hogar. El río Grijalba corría sereno aquella mañana, como si quisiera borrar de su memoria los horrores que había presenciado.
La corriente murmuraba historias antiguas, y entre ellas la de los gemelos que un día fueron arrojados a sus aguas. Ahora regresaban no como víctimas, sino como sobrevivientes. Jesús caminaba despacio por la orilla, con Luca de la mano izquierda y Nico de la derecha. María y Catalina los seguían unos pasos atrás, sonriendo con orgullo. Habían decidido volver al lugar donde todo comenzó, no por nostalgia, sino para cerrar un ciclo. Jesús respiró hondo. El aire olía a tierra húmeda, a vida renovada. Aquí fue donde empezó todo, dijo en voz baja mirando el agua que brillaba bajo el sol. Y aquí es donde todo renace, respondió María colocando una mano en su hombro. Luca, con pasos aún inseguros, levantó una piedrita y la lanzó torpemente al río. Nico lo imitó, riendo con esa alegría contagiosa que llenaba el ambiente. Las ondas en el agua se expandieron como círculos de esperanza. ¿Sabes qué pienso?, preguntó Jesús con la voz cargada de emoción. ¿Qué si el río pudo devolverme a mi hijo? La vida siempre tiene una segunda oportunidad. Catalina, con lágrimas en los ojos, añadió: Dios obra de maneras misteriosas, hijo, y tú fuiste su instrumento. Jesús la abrazó fuerte. Sentía el calor de su familia, no de sangre, sino de amor, y comprendió que eso era lo único que importaba. Al caer la tarde, la familia regresó a San Cristóbal. Los vecinos los recibieron con sonrisas y abrazos. La plaza central, iluminada con faroles, vibraba con música de marimba y el aroma de tamales y champurrado. La comunidad había decidido homenajearlos una vez más, no por lo que habían sufrido, sino por lo que habían construido. Un anciano se acercó a Jesús con voz temblorosa. Muchacho, nos enseñaste que la riqueza no está en el dinero sino en el corazón. Jesús no supo qué responder. Solo inclinó la cabeza, con humildad. Esa noche, ya en casa, Jesús se sentó en el porche con María. Los niños dormían dentro, agotados de tanto jugar. La luna iluminaba el cielo con un resplandor plateado. ¿Alguna vez pensaste que terminaríamos así?, preguntó María. No, respondió Jesús con una sonrisa suave. Pero si el destino me diera a elegir otra vez, volvería a lanzarme al río sin dudarlo. María tomó su mano y la apretó con ternura. Ellos son nuestra recompensa. Y tú también, susurró él. Jesús se levantó y entró en la habitación donde dormían los gemelos. Los miró con los ojos llenos de gratitud. Nico respiraba profundo, abrazado a su osito de trapo. Luca descansaba tranquilo, con una expresión de paz que borraba todo rastro de dolor. Jesús se inclinó y les besó la frente. Nunca más estarán solos. Ese es mi juramento. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que tocan el corazón. Y no te vayas. Aquí tienes un video recomendado que te emocionará tanto como este. Haz clic y continúa con nosotros. El río siguió fluyendo en la distancia, como testigo eterno, y los dos niños que un día fueron condenados por la ambición, ahora eran símbolo de esperanza, porque al final, lo que define una familia no es la sangre ni los apellidos, sino la valentía de elegir amar sin condiciones. Jesús lo entendió mientras miraba las estrellas. Había nacido pobre, pero en ese instante se sentía el hombre más rico de la tierra.